Arrímate, hombre, que es que si no es imposible. Ah, sí, haz. Y... Lo siento, pero es que no me veo. Bueno, concéntrate, ¿vale? Venga, va. Y así. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Te importaría no pisarme? Vale, pero tienes que colaborar. Ya. ¿Vale? Vale, que Venga. te has equivocado, era para el otro lado. Pero Ya, bueno, no pasa nada. ya lo sé, lo siento. Pero es que tenemos que colaborar. Eso intento. Vale. Tú podrías también, ¿no? Bueno, es que si colaboramos nos beneficiamos los dos. Ya lo sé. Esa frase la ha escrito mi publicista. Vaya, mira, qué bien. Venga. Venga, y 1, 2, 3. 1, 2, 3. Es que no sé qué haces. Bueno, ya está, a ver. Lo hemos intentado, hemos visto que no funciona, no pasa nada. Además, yo para esto tengo la responsabilidad social corporativa. Pero yo te estoy Y hablando mi de... departamento de marketing. Que no. Ven aquí. Yo te estoy hablando de algo que va mucho más allá, de algo mucho más grande. Te estoy hablando de colaborar por el beneficio común. Lo sé. Por el beneficio de todos. Lo sé. Por el desarrollo de la sociedad. Lo sé. Entonces, ¿qué te pasa? Pues... ¿Estás cansado? No. ¿Te has comido la galletita que nos ha dado Pedro antes? Sí. Gracias, Pedro. Entonces, Que necesito verlo. ¿que necesitas ver el qué? Pues no sé, un ejemplo, algo sencillo, yo me hago una idea y ya está, ¿no? Bueno, pues ya se me ocurrirá algo, no sé. Pero bueno, mientras podemos seguir practicando, ¿no? No. Ya sé quién te va a poner un ejemplo. Un ejemplo no, varios. Por favor, recibamos a Paloma Zuriaga. Mira, a ver si reciben los ejemplos que parecen demasiado. Hola, buenos días. Tenemos un ejemplo, ¿no? Tendremos 6 ejemplos en un primer momento con la mesa de experiencias. En esa mesa van a estar, podéis ir sentándoos ya en el orden que ya conocéis tranquilamente, podéis ir pasando y os ubicáis. Alberto Fernández, Pablo Muñoz, Nuria Oller, Margarita Álvarez y Jesús Timarro. Un poquito más tarde se incorporará Eva Ruiz Fendón. Ahora ya les presento, a ver si puedo ubicarme aquí, que es como la banqueta de bombar, pero no me puedo apoyar en la mano. A ver, vamos allá. La mesa Experiencias 1 nos van a contar sus propias experiencias, porque lo que se quiere aquí, como comentaban a lo largo de la mañana, es conocer ejemplos de verdad, ver cómo se hace y reflexionar sobre ello. Alberto Fernández Torres es director general de comunicación de Endesa y él nos va a hablar de un proyecto de colaboración con una organización cultural del ámbito de la música que se va a presentar en los próximos días. No sé si hoy ya tendremos un aperitivo y sabremos ya de qué se trata. Pablo Muñoz, que es presidente y consejero delegado de la Agencia de Publicidad PCB España y también vicepresidente de BCMA, Brand Content Marketing Association, Asociación de Marketing y de Marcas, de contenidos de marcas. Él nos va a hablar de Branded Content, que es una fórmula para colaborar entre marcas y organizaciones culturales, todo muy práctico. Nuria Oller Castells es responsable de programas musicales de la obra social La Caixa. Y ellos tienen en marcha esos conciertos participativos que han sido una gran experiencia, con muchos participantes, más de 30.000, que reúne a cantantes aficionados a la música coral y les une con orquestas y solistas y directores de prestigio. Margarita Álvarez es directora de Marketing y Comunicación del Grupo ADECO, empresa de recursos humanos. Nos va a hablar de ADECO y las técnicas teatrales para la formación. Esta empresa, ADECO, utiliza servicios culturales para la formación y motivación de su propio personal. Además, colaboran con diferentes proyectos y empresas culturales como el Teatro Real de Madrid o los premios de cine, los premios Goya. Jesús Timarro es director del Festival de Teatro de Mérida desde el año 2012, pero además es presidente de Tentación Espectáculos, empresa de distribución y producción, y también preside la Asociación de Productores de Teatro, de Productores y Teatros de Madrid, y FAETEDA, que es la Federación de Asociación de Empresas Productoras de Teatro y Danza de España. Todo eso. Él nos va a hablar del Festival de Teatro de Mérida, un proyecto, un festival que tiene muchos años, promovido por la Junta de Extremadura, pero este consorcio, que es del patronato, bueno, pues desde el año 2012 ha apostado por Tentación y nos va a contar cómo ha crecido y cómo ha cambiado ese festival desde que están ellos en la organización y preparación de todo ello. Eva Ruiz Fendón, que es directora de Marketing en Mastercard en España y Portugal, se incorporará un poquito más tarde
Así que si os parece, si les parece, empezamos. Alberto. Tenéis micrófonos detrás, coges uno, tienes uno a tu izquierda, tenéis botellita de agua por si acaso y tenéis 8 minutos cada uno para reflexionar y explicar. Tú me vas cortando porque tengo una cierta tendencia a desparrarme. Bueno, como ya lo sabes, ya te puedes ir cortando tú un poco. No, es que digo, Nunca lo he logrado. Entonces, ya, si me bueno, ayudas, pues si necesitas ayuda, yo estoy aquí para eso. Sin problema. Si me ayudas, Toda tuya y todo reloj. Pues venga, voy a intentar ser rapidito para el tiempo. Por supuesto que voy a hablar del proyecto, pero hay dos motivos que me aconsejan, si les parece, si os parece bien, dar un rodeo. ¿Por qué? Primero porque si empiezo contando cuál es el proyecto, pues yo entiendo que mucha gente, los que estáis aquí, vais a decir, pues oye, pues la originalidad de que una empresa de esta dimensión que tiene Endesa, grande o pequeña, bueno, de relativa dimensión, y que lo haga con esta entidad para hacer esto, hombre, mira, así como muy original, ¿verdad? Pues como que no. Y dos, porque resulta que ayer estuve en un acto de la Universidad Politécnica en el que se hablaba de las relaciones entre el mundo académico y el mundo empresarial. Y hombre, yo creo que no es exactamente igual a las relaciones que hay entre cultura y empresa, pero hay un cierto isomorfismo, vamos a decir, ¿no? Ciertas cuestiones formales no son tan lejanas, ¿no? Y por eso, y con el permiso de Robert, al cual le consulté ayer y me dijo que sí me autorizó, como es una persona tolerante, me autorizó para hacerlo, me gustaría contar cómo vemos el nuevo equipo de comunicación de Endesa, llevamos 3 años funcionando con esto, cómo vemos este tipo de relación y cómo nos ha llevado al final a hacer ese, aparentemente, esperemos que solo aparentemente, el proyecto convencional que traímos como ejemplo. Dos cosas influyeron en este cambio. Uno, darnos cuenta de que, creo que como estamos entre profesionales, podemos decirlo sin excesivos matices, ¿no? Y quizá hiriendo un poco la sensibilidad de unos u otros, ¿no? La idea que creo yo que predomina, insisto, sin muchos matices, es que desde la cultura se ve a las empresas como una lógica fuente de financiación. Esto no es malo, cuidado, no digo que sea malo. Lo que parece es que es insuficiente y anacrónico. Insuficiente porque creo que la relación tiene que establecerse sobre otros motivos, y anacrónico porque yo creo que eso es una idea de hace muchos años, ya la idea tiene que ser otra. Y desde la empresa se ve los proyectos culturales, los patrocinios culturales, como una forma de notoriedad corporativa, que luego se vea, que la gente conozca, que la gente me vea de manera un poco más social, para que vean que soy, como se dice, un ciudadano, soy una empresa ciudadana y tal. Me sigue pareciendo insuficiente y me sigue pareciendo anacrónico. Estuvo bien, no está mal, es una base, o sea, no intento despreciar este punto de vista, pero me parece insuficiente y anacrónico en el sentido de que ese fue el arranque de esta historia, pero ya no podemos quedarnos ahí. El segundo elemento que nos llevó a una reflexión fue muy claro. El nuevo equipo llegó un día a hablar con el consejero delegado, que ya no está en la empresa, no por esto que voy a contar, sino por otra cosa. Sí. Y nos preguntó, oye, ¿sabéis cuál es la política de patrocinios de la empresa? Entonces, bueno, nos pusimos estupendos, empezamos a contar los criterios y que esté relacionada con el negocio y tal. Dice, no, la política de patrocinios de la empresa es cero, patrocinios cero, por razones de coste y tal. Es decir, que cualquier patrocinio, cualquier política de patrocinios que hagáis a partir de ahora, empieza desde cero. Las razones eran estrictamente presupuestarias. Yo entiendo que a lo mejor a alguna gente le puede parecer un poco extraño, ridículo y llorón que una empresa que del IBEX, como es Endesa, pues tenga problemas presupuestarios a la hora de hacer patrocinio cultural. Pero de verdad, os juro que es así. Tenemos problemas económicos presupuestarios para hacer estas cosas. Pero a lo que nos llevó la política patrocinios cero fue a entender que Endesa no podía hacer patrocinios por notoriedad, patrocinios porque hay que tener una política de patrocinios. ¿Cómo lo concebimos? El patrocinio, como la publicidad, como cualquier otra iniciativa de comunicación, tiene que estar en función del posicionamiento de la marca. Tiene que traducir cuál es el posicionamiento de la marca. Con objetivos comerciales o no, eso es lo de menos, pero tiene que traducir cuál es el posicionamiento de la marca. Claro, para eso es importante que la marca tenga posicionamiento. Es una observación que me hicieron en un foro una compañera, cuando yo me estaba también poniendo estupendo con este discurso, y dijo, fenomenal, ¿cuál es el posicionamiento de marca suyo? ¿Dónde lo veo? ¿En qué parte de la web está? Bueno, sí, si entras y tal, no sé qué, no es evidente, ¿no? Entonces, claro, yo puedo decir, es que realmente no hacemos más patrocinios culturales porque los patrocinios culturales que nos llegan son patrocinios que no son ad hoc, no están engarzados en lo que es nuestro posicionamiento de marca, pero claro, difícilmente pueden estar engarzados si nadie sabe cuál es nuestro posicionamiento de marca o cuál es el posicionamiento de marca al que aspiramos. No voy a extenderme en ese posicionamiento de marca porque me pondría un poco cursi, pero responde a un concepto, en inglés por supuesto, porque es un posicionamiento del conjunto del grupo, que se llama Open Power. La idea es que la electricidad está en la encrucijada
que permite abrirse a más tecnologías, abrirse a más gente y abrir que la gente pueda aprovecharse de las ventajas de las nuevas tecnologías, convencionalmente o típicamente la digitalización, aunque no solo ella, a través de la electricidad. Pero no simplemente como haciendo de guardia de tráfico, no simplemente estando en medio para dar suministro, sino implicándose en los procesos, tanto en la apertura a la gente, en la apertura a otros grupos de interés, como en la apertura a nuevos servicios, nuevas fórmulas y demás. El discurso pues, parecerá más o menos interesante o no, está mal explicado, evidentemente, de manera muy rápida. Pero ¿cómo se concreta esto? Pues nosotros heredamos, y ahora voy ya directamente, si estoy bien de tiempo, al ejemplo concreto. Estás bien de tiempo. Me alegro. Gracias, Paloma. Voy al ejemplo concreto. Evidentemente la dirección nuestra hereda, por cosa lógica, a pesar de los patrocinios cero, hereda una serie de compromisos institucionales de patrocinio cultural de cierta dimensión, de gran dimensión incluso. Y dijimos, bueno, eso está bien porque son patrocinios que tienen un componente institucional que es muy respetable, pero hay que darle una vuelta para que se aproxime al posicionamiento. Uno de ellos, y aquí voy con qué entidad lo estamos haciendo, es con el Teatro Real. El Teatro Real, aquí es donde imagino que muchos bueno, pues para acabar en el Teatro Real, pues mire usted, sí, el Teatro Real, para nosotros, para la dirección de comunicación, no digo para la empresa, pero para la dirección de comunicación descubrimos, hablando con el Teatro Real, que con su equipo de gestión teníamos muchos puntos en común en cuanto a concepto. Y la relación no era con el Teatro Real, era con un equipo de gestión que en términos de comunicación hablábamos el mismo lenguaje. ¿Y qué ocurrió? Que de repente les dijimos, mira, nosotros vamos a seguir estando en el Teatro Real, obviamente, como protectores, patrocinadores y demás, porque están todas las grandes empresas y porque es una convención institucional, bendito de Dios, porque permite la asistencia al Teatro Real, que no es mala cosa. Pero queremos tener una presencia distintiva y una presencia que tenga que ver con nuestro posicionamiento. Y de eso surgieron dos proyectos, uno muy modesto y otro no tan modesto. El primer proyecto, el Palco Digital. Imagino que algunos son usuarios, ¿no? El Palco Digital es el acceso a la ópera a través de vídeo, a través de internet, a vídeos grabados, obviamente los espectáculos más significativos del Teatro Real. Bueno, lo patrocinamos por una módica cantidad porque tenía lógica, decir, miren ustedes, pues es efectivamente a través de medios digitales, promovido por una empresa que es eléctrica y de una manera distintiva. Dice, mire usted, es que queremos hacer algo que no está haciendo el resto de la gente para llamar la atención sobre lo que nos gustaría a nosotros, cómo nos gustaría ser percibidos. Y en el lado opuesto, que es lo que puedo decir un poco, se va a presentar dentro de unos días, que me perdonen los compañeros del Teatro Real, me han autorizado a decirlo, esto es una broma. Vamos a ser patrocinadores, entre otras empresas entiendo, del bicentenario del Teatro Real. Es un proceso más a largo plazo, evidentemente mucho más caro, pero que a nosotros nos llamó la atención por una cosa que se dijo en una reunión. De repente en la reunión dijeron, bueno, el bicentenario va a hacer no sé qué, va a hacer no sé cuál, tal, y, hombre, y sobre todo nos gustaría, dice, hombre, perdonadme que lo diga el representante, dijo el director general, dijo, bueno, perdonadme que lo diga de una manera quizá un poco pretenciosa, un poco, no sé, demasiado ambiciosa, que es devolver la ópera a la calle. La ópera que, como sabéis mejor que yo, pues ha sido un espectáculo bastante popular siglos atrás o décadas atrás, siglos atrás más bien, ahora tiene una percepción de espectáculo elitista, caro, bastante tópica por otro lado, espectáculo elitista, caro, lo cual no es del todo cierto, pero esa percepción social la tiene. Y es donde se nos encendió la luz, nunca mejor dicho, decir, oiga, pues a eso sí nos interesa. ¿Por qué? Porque si Endesa en el Bicentenario está para hacer una contribución específica a que la ópera se abra a nuevos públicos, se acabe con esa visión tópica y a través de, evidentemente, los medios audiovisuales y digitales, que ya sé que no es el espectáculo en directo, obviamente, pero tampoco es otra cosa, tampoco es cine, tampoco es televisión, es otra cosa que la verdad que creo que no sabemos muy bien lo que es. Bueno, pues precisamente de esa manera, la contribución que queremos hacer modestamente es ayudar al Teatro Real a que efectivamente los espectáculos de ópera se abran a más gente a través de medios digitales en los cuales la presencia de la electricidad es imperativa y además en los cuales, insisto, no nos limitamos a ser suministradores, sino que hacemos también los servicios de valor añadido que permiten que eso vea la luz. Insisto, me dirán ustedes, bueno, pues para contarnos que van a hacer una contribución con el Teatro Real, pues ya me lo podía imaginar. Bueno, pediré perdón porque no sea muy original, pero por lo menos créanme que forma parte de una idea diferente de cuál tiene que ser nuestra relación con los proyectos culturales. Tiene que ser una relación en la cual tenga una lógica con lo que la empresa desearía, de cómo la empresa desearía ser percibida. Luego, si sus hechos no lo demuestran, pues que Dios se lo demande, ¿verdad? Pero cómo la empresa desearía ser percibida, y eso tiene que tener una lógica que va más allá de que me gusta que el logo esté nunca he sabido si los logos tienen que estar a la izquierda o a la derecha, pero vamos, que tiene que estar a la derecha, a la izquierda, más grande, menos grande, o que voy a dar dinero a un proyecto porque es muy importante en sí mismo. Yo
de verdad que eso es lo que nos gustaría conseguir desde Endesa, tener un cierto, perdonadme la pretensión, un cierto estilo. Es decir, que se vea que Endesa está en un proyecto cultural porque es lógico que esté, porque tiene ya una trayectoria determinada y se está focalizando en un tipo determinado de proyectos que tienen que ver con ese, digamos, casi religioso concepto del open power. Es lo que hemos intentado con el Teatro Real en una cosa muy completita, como es el parque digital y muy barata, o una cosa extraordinariamente cara, como es el Bicentenario. ¿Hay más proyectos culturales de ese estilo? Pues sí, los hay. Muchos en estudio, muchos han fracasado, muchos no han podido ver la luz. En el momento en el que se está produciendo este acto, estamos reunidos con una entidad de artes escénicas en la empresa para ver si logramos hacer un acuerdo para otra cosa, y estamos abiertos a intentarlo. Luego ya, pues miren ustedes, el presupuesto y las capacidades pues dirán hasta dónde podemos llegar. Pero bueno, El tiempo también nos dice hasta y dónde acabo en podemos este llegar. preciso momento. Pero bien, has cerrado muy bien. Después de Alberto Fernández Torres, antes voy a decir que me ha comunicado una persona de la organización de este foro que ha fallecido, Luis Figuerola, hombre relacionado con la empresa y con los medios de comunicación, también con Radio Nacional, donde yo trabajo, era porque lo supieran. Y también antes no he dicho que pueden preparar preguntas tanto para el primer bailaor, Alberto Fernández, como para los siguientes. Son preguntas que recogerán y que luego al final de su intervención, de su exposición, algunas de esas preguntas se las podemos formular, ¿de acuerdo? Entonces vamos con Pablo Muñoz, mundo de la publicidad, mundo de las marcas, adelante. Creo que hay una pequeña presentación. ¿No? Fenomenal. Ese es el logotipo de nuestra empresa. Os tengo que pedir disculpas dos cosas. Una, primero, no somos el Fútbol Club Barcelona, como me decía antes Xavi de Focus, ya me gustaría ser el CEO del Barça, pero no somos Food Conan Belding, que es la segunda agencia más antigua de la historia de la publicidad. Yo vengo aquí como presidente de FCB y como representante de la asociación, de la BCMA, que es la Asociación de Branded Content, y me han pedido que os hablase de Branded Content. He preguntado quién era los asistentes, el perfil de los asistentes, y me han dicho que venís más del mundo de la cultura y yo soy publicitario, entonces pediros disculpas porque seguro que empleo un montón de palabras de estas anglosajonas muy marketingianas y que seguro que os horrorizan. Intento quitármelas, pero a veces es imposible. Entonces os voy a hablar de branded content, os voy a hablar de contenidos de marca, de cómo las marcas pueden crear contenidos. Entonces, si me pasas, por favor. Una definición de branded content, me la tengo que leer. Fíjate, todo contenido original no publicitario, producido o coproducido por una marca cuyo objetivo es ofrecer a un grupo de personas un valor informativo o de entretenimiento que favorezca su relación con esa marca. Pues en el fondo es una definición bastante ambigua, amplia, ¿no? Todo contenido de entretenimiento, todo contenido producido por una marca. El matiz está en ese carácter no publicitario. Veremos a lo largo de mi exposición que lo más importante quizás es el cambio de paradigma entre la interrupción y el entretenimiento. Risto Mejide, que entre otras cosas es publicitario, tiene una definición que es como más escueta y que yo a veces comparto. Todo contenido producido por una marca por el que yo estaría dispuesto a pagar. Yo tengo mi checklist personal en esa idea, y es cuando yo veo un contenido producido por una marca, lo primero que me pregunto es, ¿yo estaría dispuesto a pagar por ese contenido? ¿La audiencia a la que se dirige ese contenido estaría dispuesta a pagar por él? ¿Alguien estaría dispuesto a pagar por ello? Y cuando digo alguien, es un productor de una obra teatral, una cadena de televisión, un editor de libros, es decir, ¿alguien estaría dispuesto a arriesgar su dinero en coproducir ese contenido? Si respondo que sí, a varias de ellas, o al menos a la tercera, empiezo a pensar que el contenido es un contenido relevante para la audiencia a la que nos dirigimos, que es la otra palabra fundamental cuando hablamos de branded content. Si me pasas la siguiente, por favor. Digo, pero siempre hay que hacer un matiz, ¿no? Porque cuando hablamos de branded content siempre hay alguien que ha leído más y que se ha informado previamente, entonces vamos a decir, ojo, no, esto no es nada nuevo, el branded content es tan antiguo como la historia de la publicidad. Nos podemos remontar a cuando la televisión todavía no tenía suficiente audiencia, las marcas de la industria del jabón, por eso se llaman soap operas, empezaron a crear lo que llamamos telenovelas. Lo que intentaban era que hubiera gente delante de la pantalla de la televisión, porque esa
ese invento era fantástico, ¿no? Para transmitir valores y transmitir mensajes de marca. El caso de Popeye es famoso, ¿no? Popeye no comía, por lo que dicen, ¿no? No comía espinacas porque sí. Popeye comía espinacas porque había detrás una compañía, ¿no? que lo favorecía. Lo importante no es tanto si es tendencia, es novedad o no es novedad, como el momento de oportunidad del branded content en este momento, ¿no? De la creación de las marcas entrando en la creación de contenidos que sean relevantes para una audiencia. Si no pasas... ¿Y por qué es interesante ahora? ¿Por qué ahora? ¿Por qué estamos hablando de branded content ahora? Bueno, cuando digo ahora, yo escribo mi primer artículo sobre branded content en la revista Anuncios donde estaba David en el año 2004. Después me pidieron en una revista que escribiera un artículo sobre tendencias en marketing y hablé de branded content. Y 10 años después, en el 2014, la misma revista me pedía también en un número especial de tendencias que hablase sobre branded content. Y lo titulé ¿Cómo se puede ser tendencia durante 10 años? ¿No? Una cosa ridícula. Bueno, ¿por qué ahora? Saturación publicitaria. Es un hecho. Fragmentación de las audiencias. El entorno digital lo ha cambiado todo. La palabra medios masivos empieza a ser un oxímoron, una contradicción entre los términos, ¿no? Nos encontramos que cada vez es más difícil conseguir eficacia en los mensajes comerciales. Había un expresidente de Coca-Cola, Steve Hayes creo que se llamaba, que decía algo así como: tan solo los tontos o los ingenuos pueden confundir llegada con impacto. Llegar es fácil, en el fondo es presupuesto, comprar GRPs, comprar... no lo voy a traducir. Impactar, conectar, conseguir una conexión emocional, ser relevante, formar parte de la vida de las personas es algo muchísimo más complejo. No basta con presupuesto, no basta con una inversión en medios. Por favor. ¿No? La siguiente. Esa es en blanco. Bueno, da igual. Es bueno que yo tengo siempre una chuleta, o sea, siempre vengo preparado. Perdonadme, ¿eh? Digo, ¿por qué ahora? Sí, porque necesitamos... Cuidado con el micro, por favor. No te preocupes. Disculpa. Necesitamos un cambio de modelo, ¿no? Estamos diciendo hay fragmentación de audiencias, saturación publicitaria, cada vez menos eficacia en la comunicación comercial. En consecuencia necesitábamos un cambio de modelo que vaya... Perdonad por la terminología, que vaya ya del push al pull, es decir, que vaya de, en vez de yo trato de meterte el mensaje, ¿no? Cuando tú estás haciendo algo que no es ver ese mensaje de una marca, al pull, a que sea algo voluntario, es decir, de la interrupción a la voluntariedad. Si a mí me preguntasen cuál es la esencia del branded content, más allá de definiciones, yo diría voluntariedad y transparencia. Voluntariedad porque tiene que ser la audiencia la que se dirija voluntariamente a estar en contacto con ese mensaje de la marca, y transparencia porque la marca tiene que estar desde un primer momento, no se puede engañar a la audiencia, no se le puede decir que te voy a ofrecer algo de entretenimiento o un proyecto cultural y que tú intuyas solo por detrás que está la marca. Tiene que haber transparencia, tú tienes que saber que hay una marca, detrás, ¿no? ¿Qué sucede con este cambio de modelo? Que tenemos una oportunidad como quizás no habían tenido las marcas nunca antes, de ser relevantes, de formar parte de la vida de las personas. Y sé que esto suena a veces un poco fuerte cuando hablas de marcas, ¿no? Formar parte de la vida de las personas. Pero se brinda una gran oportunidad porque este señor Steve Hayes, este presidente de Coca-Cola, ya en el año 2003, en una conferencia que dio en la que estaban presentes lo que era la industria de la publicidad y la industria de entretenimiento, la industria de Hollywood, dijo unas palabras que a mí me impactaron mucho en aquel momento. Y dijo: ya es hora de que los publicitarios empecéis a trabajar con y no en contra de los creadores de contenidos. Y ese trabajar con y no en contra lo que nos lleva es a un punto fundamental, que es el de la colaboración, ¿no? Se mencionaba antes. La cuestión es si estamos dispuestos a colaborar, porque la clave de la colaboración se basa en el respeto mutuo. Y a veces, y yo hablo por nosotros como publicitarios, ese respeto a veces no ha estado tan claro, ¿no? Desde la publicidad somos a veces muy ombliguistas, nos llamamos creativos y directores de arte, ¿no? Que ya los nombres que ponen en nuestras tarjetas a veces son
¿No? Es la verdad, ¿no? Entonces, claro, si tú te dices a ti mismo, te adjetivas como creativo, eso de respetar al que realmente quizás está sabiendo cómo conectar y crear algo que sea relevante para la gente. Pero es importante que ese respeto mutuo también sea a la inversa, ¿no? Es decir, nosotros, yo creo que desde la industria publicitaria hemos entendido ya que necesitamos ese trabajar con y no en contra, formar parte de lo que la gente quiere hacer y no limitarnos a interrumpir lo que la gente quiere hacer. Y para eso necesitamos, probablemente de vosotros, de los creadores de contenido, de los que vienen viniendo del mundo de la cultura o del arte. Veréis que yo empleo muchas veces, me gusta más emplear la palabra entretenimiento, sé que entretenimiento en castellano es como otra cosa, entretenimiento más en entertainment, ¿no? En el sentido más anglosajón del término, ¿no? Porque quizás cultura y arte son palabras más grandes, ¿no? Entonces me conformo con que seamos capaces de entretener a la gente. Cuando decía de momento estamos bastante entretenidos, pero con todo el respeto, tu claro, tiempo fenomenal. se acaba. Lo siento. Fenomenal. La manera que yo tenía de acabar, porque claro, me habéis dicho de los ejemplos, ¿no? Y era que por qué estoy aquí, más allá de para hablaros de Branded Content, es porque quizás como agencia somos de las pocas agencias que ya desde hace años venimos trabajando, por ejemplo, en el entorno de las artes escénicas, ¿no? A modo de ejemplo, os diría, pues hemos trabajado con Les Comediants para la marca Oreo, guionizando. Cuando os digo trabajar no es patrocinar, no es poner el logotipo, no es contratar un espectáculo, sino es nuestro equipo de creativos guionizando junto con los artistas. Hemos trabajado con Les Comediants, hemos trabajado con Fura dels Baus, hemos trabajado con Dragone, creador del Circo del Sol. Hemos hecho una obra de teatro para el circuito universitario, para el IBI, que era el Instituto Valenciano de la Infertilidad, hablando de un tema tan complejo como es la donación de óvulos. Y lo hicimos, y la mejor manera de expresarlo fue a través de una obra teatral. Hemos trabajado con artistas del mundo de la música, como la banda inglesa Asian Dub Foundation, para los que hicimos una experiencia muy interesante, que era ayudarles con un álbum nuevo y creando una canción que transmitía los valores de la marca y documentar todo eso a través de un programa, de un documental de lo que fue todas las sesiones de ensayos y cómo salía ese disco, esa canción. Y lo más reciente quizás es que hemos hecho, y yo creo que lo han estado poniendo en los vídeos con Pablo Ragenstein, hemos hecho una obra de teatro participativa, interactiva, que ha estado un mes en cartel en Madrid y luego otro mes en Barcelona para la Ginebra Hendrix, se llama el Enajenatorium, que nos abría una posibilidad, y termino con esto, que es la capacidad de monetización de esos contenidos de marca. Por cerrar, he empezado diciéndoos que para mí es importante, si alguien quiere pagar por el contenido de esa marca, en el caso del Enajenatorium de Hendrix, y el nombre de Hendrix estaba en la obra del cartel, la gente pagaba 15 euros por recibir, por pasar un momento de teatro interactivo con una marca que aprovechaba para transmitirle cuál era su posicionamiento. Con esto acabo. Perdonadme que la presentación haya salido así y que yo tenga una memoria de pez. Ahora es Núria Oller Castells, responsable de programas musicales, recordamos, de la obra social La Caixa. Sí, hoy tendría, la verdad es que necesitaría tener dos cabezas y ponerme dos gorros de los que circulaban antes por aquí, uno por el mundo de la empresa y otro por el mundo de la cultura. De forma que me vais a disculpar, pero durante toda mi explicación un poco me iré pasando de un lado al otro, porque es donde nosotros hemos vivido y hemos trabajado siempre. Me gustaría antes que nada sorprenderos con un pequeño vídeo que no lo vamos a ver entero, pero porque tenemos solo 8 minutos. Técnico, ¿sí? ¿Podemos poner el vídeo? Llegar al final, me lo imagino, pero no tenemos tiempo.
En paralelo os he preparado un PowerPoint para que lo vayáis mirando, pero que no os lo voy a contar en absoluto. Quien quiera que lo vaya leyendo y si me acuerdo voy a pasar las diapositivas. Os explico cómo llegamos después de muchísimos años a hacer el proyecto que hemos visto. En el proyecto que hemos visto había más de 400 personas amateurs cantando, había una orquesta profesional y había pues unas 1.500 personas de público. Todo esto organizado desde la Fundación La Caixa. ¿Cómo lo podemos hacer? Porque es importante hoy que hablamos de empresa y cultura hablar de todo esto. Lo más importante es que nosotros basamos básicamente la relación para la organización de este proyecto en el intercambio. ¿Qué es lo que tenemos? Pues hay gente que tiene salas de concierto, nosotros que tenemos un gran proyecto que es el concierto participativo. Vamos uniendo en todas, digamos, diferentes fuerzas, la fuerza de los cantantes amateurs que sacrifican 2 meses de su vida para poder aprender y para tener la gran oportunidad de cantar con una orquesta de primer nivel, con una orquesta muchas veces internacional o con una orquesta profesional que exista en nuestro país. ¿Qué más podemos tener? Pues tenemos los cantantes, tenemos una sala, tenemos una orquesta. Si vamos negociando y juntando con todos ellos, conseguimos crear un grandísimo proyecto. ¿Qué es lo que hacemos en estos proyectos? Hacemos un fuerte intercambio de valores. Si tuviéramos que pagar a cada uno de los cantantes, a cada una de las orquestas, a cada una de estas cosas, sería realmente un proceso de sponsorización. Nosotros lo que estamos haciendo es realmente creer que la cultura la podemos construir entre todos. Evidentemente hacen falta recursos y yo tengo la suerte de pertenecer a una entidad que disponemos de unos recursos para realizar unas actividades concretas. Pero lo que se trata es de, con esos recursos, conseguir todas las alianzas posibles, todas las alianzas estratégicas para llevar a cabo un gran proyecto que una diferentes empresas, que una diferentes instituciones culturales, diferentes orquestas, diferentes mundos y poder crear todo esto. ¿En qué está básicamente nuestro trabajo? Pues nuestro trabajo consiste muchísimo en convencer a los artistas y también en convencer a las orquestas. Para que podamos tener lo que llamamos ahora ya el Mesías de la Caixa, pues hemos tenido que trabajar muchísimo, porque realmente la primera vez nadie nos hizo caso. Después de 20 años, los artistas han visto la importancia de conectarse con todo esto, los cantantes han visto la importancia de poder participar en este gran proyecto. Y también las empresas tienen que ver que el rédito no se consigue en una primera edición, se consigue cuando ya llevas muchísimas más. Entonces, ¿qué es lo más importante de todo esto? Pues después de 20 años hemos conseguido ya que muchas veces son las propias orquestas, son los propios cantantes los que ya quieren que podamos organizar conjuntamente este proyecto. Muchas veces, pues, ¿qué podemos hacer nosotros como empresa del mundo de la cultura? Pues en un momento determinado ir a buscar esas complicidades, pues por ejemplo una orquesta que ha acabado su temporada. Esa orquesta que ha acabado su temporada tiene unos músicos que los tiene asalariados y que están cobrando sus nóminas. Un teatro que ha acabado su temporada en el mes de junio, entonces juntamos la orquesta, el teatro, todo esto son recursos que ya existen y nosotros ponemos el resto de elementos para poder realizar esa actividad. Evidentemente con todo esto pues hemos conseguido unas cifras bastante espectaculares, unas cifras de que muchísima gente, en estos momentos yo para las cifras soy muy mala, pero que creo que ya llevamos 40.000 personas en toda España que durante estos 20 años han aprendido y han tenido la oportunidad de cantar el Mesías de Händel con una orquesta profesional. Imaginemos para aquellos que no sois muy del mundo de la cultura, pues que cualquier persona aficionada al fútbol, al básquet o a cualquier cosa, se le diera la oportunidad de poder jugar un día en un equipo de primera división. Pues un poco eso es lo que estamos buscando. Y además pudiéramos invitar a todos nuestros amigos, a toda la gente cercana a nuestra empresa, a todos nuestros colaboradores, a todos nuestros clientes, a ver ese partido. Entonces un poco esto es lo que hacemos. Tenemos un público que viene invitado a este gran espectáculo, una orquesta, unos cantantes amateurs que se suman a participar de ese evento profesionalizado, con lo cual tienen un día de gloria, a pesar de que están sentados todos siempre en la zona del público, y se crea una actividad musical completamente diferente. Esa actividad musical tiene además la ventaja
de que nos permite acercar a las salas de conciertos público del que no es habitual. El público habitual, pues ya sabe lo que hay cuando se va a una sala de conciertos, pero aquí, como la fuerza del espectáculo no solo es ver el escenario, sino estar completamente rodeado de esa música, vivirla desde dentro. Cuando hablamos de un concierto participativo, es participativo para todos aquellos que participan, pero también es participativo para todos aquellos que lo escuchan, porque imagínense que ahora ustedes que están aquí sentados se levantaran una parte y se quedaran ustedes rodeados del espectáculo por todas partes. Eso provoca una sensación completamente diferente, una sensación importante en el público, y también el hecho de estar participando de una actividad absolutamente diferente. Digo esto porque cuando estamos hablando de las complicidades entre la cultura y la empresa, estamos hablando muchas veces pues que lo que tenemos que inventar son nuevas situaciones, son nuevos conceptos. Porque ¿qué es lo que quiere el artista? Que alguien pague. ¿Qué es lo que quiere la empresa? Un rédito inmediato. Ni una cosa ni la otra no están en el orden del día. En definitiva, lo que necesitamos cada vez más son nuevos proyectos y nuevas, sobre todo, muchas complicidades. Para nosotros en este proyecto ha sido muy difícil convencer a un director de que es importante pues que aparezca un logotipo en el escenario, convencerlo de que habría unas partes que las cantarían todos, otras que no, y todo ese montaje de pequeños detalles que no participan en un concierto normal. En cualquier actividad, digamos, no participativa, que no esté dentro de este tipo de proyecto, ¿qué hace falta? Pues dinero, y con dinero tú contratas. Aquí no, aquí aparte del dinero hace falta tener la complicidad, convencer a ese señor que está dirigiendo aquí, que habitualmente dirige su orquesta barroca a las mil maravillas, que tiene que dirigir a 400 personas amateurs y que los tiene que sumar a los suyos. Entonces, todo este tipo de proyecto, a lo largo de estos más de 20 años de experiencia, hemos visto como cada vez la gente es más responde de una forma más espontánea y de una forma cada vez te escuchan muchísimo más y están mucho más predispuestos a participar de esas actividades que no son exactamente lo que ellos quieren, lo que el director decide. Es decir, en un concierto de este estilo, el director evidentemente tiene la responsabilidad musical, pero no más, porque el resto lo hemos pactado, lo hemos hablado, hemos trabajado cómo lo haremos, qué haremos, porque de él no esperamos que llegue y simplemente se ponga a dirigir, de él esperamos muchísimo más, que entienda el proyecto y que integre todos los diferentes elementos que aparecen en esta historia. ¿Cómo voy de tiempo? Pues lo estás finalizando. Perfecto. Fantástico. Entonces, por lo cual, realmente lo más importante es, y casi que me voy a repetir, pues esa suma de cosas que una tras otra, de esas pequeñas complicidades que construyen ese elemento público, concierto, recursos, todos esos elementos absolutamente desordenados, como los estoy explicando ahora, porque yo soy así un poco desordenada, pero que realmente son lo que nos permite construir una actividad diferente que no se basa en la compra y en la obtención rápida de réditos, sino que se basa en el intercambio, se basa en el trabajo y se basa en aquello que creo que entre todos debemos afrontar en el futuro para construir esas nuevas disciplinas, esas nuevas actividades que de alguna forma sean útiles a la empresa, sean necesarias, no útiles, necesarias para la empresa y necesarias para la cultura. En el momento que consigamos eso, pues seguramente habremos dado un gran paso adelante. Gracias. Gracias, Hugo. Ahora es Margarita Álvarez, la directora de Marketing y Comunicación del Grupo Adecco. Pues buenos días a todos. Yo os voy a hablar un poco de mi experiencia, os voy a hablar un poco de lo que he vivido en la combinación entre empresa y cultura. Yo cuando entro en mi empresa actual, en Adecco, hace 4 años, nosotros patrocinábamos deportes. 4 años después no patrocinamos nada y no solo estamos en deportes. Porque, un poco la explicación que, claro, la explicación que siempre recibes es, hombre, es que los valores del deporte aplican muy bien a la empresa. Y es cierto, pero decidme una sola empresa que no esté en deportes. Aquí estamos todos. Pues me decían, no, pero nosotros desde siempre. Ya, como todos.
Es que yo venía de Coca-Cola, 1895. O sea, es difícil superar eso. Pero es verdad que las empresas lo que queremos es contar historias, contar mensajes, es transmitir cosas. Y hay muchas vías de transmitir las historias, hay muchas vías de contar mi mensaje que no necesariamente tienen que ser poner un logotipo en un partido de fútbol. Antes Pablo y Alberto hablaban de poner un logotipo, yo creo que ya no nos vale a nadie. Lo que nos vale es ir contando historias a través de distintos elementos. Dicho esto, como además yo tengo que contar que soy una empresa de recursos humanos, pues claro, es que yo ya no patrocino al uso. Yo lo que hago es meterme o meter mi historia o meter mi mensaje de distintas maneras. Claro, cultura y empresa no siempre hemos ido de la mano, no es una relación que ya esté constituida. Yo me acuerdo cuando me hablaban Robert y Pedro de este tema, ya hablábamos el año pasado de esto, yo me acuerdo que la relación, pues las veces que me he acercado a algún ámbito cultural o algún espectáculo, me recordaba mucho cuando estábamos empezando con el Instituto Coca-Cola de la Felicidad. El primer acercamiento fue a la Complutense, a Carmelo Vázquez, un tío fantástico, catedrático de la Universidad Complutense, y cuando, claro, se acerca, él me decía: Marga, que a mí me encanta tu proyecto, pero es que mis colegas, ¿qué van a decir como yo me alíe con alguien como Coca-Cola? Bueno, al final la relación salió por confianza personal y por creer en un proyecto común y por crear un proyecto común. Pero eso me ha pasado también con el mundo de la cultura. Eso me ha pasado también a veces en proyectos que alguien te dice: es que sois una gran empresa. Ya, es que vamos a encontrar la vía para colaborar entre los dos, porque de verdad creo que cuando empresa y cultura colaboramos, cuando lo hacemos bien, conseguimos magia. Entonces hay muchos motivos por los que nosotros hemos entrado en cultura. Uno, porque creo que es un bien de la humanidad. Creo que es algo que a nivel individual y a nivel sociedad es algo en lo que hay que estar. Entonces no entiendo separarlo y no entiendo no estar. Pero luego además es que contribuye muchísimo a la empresa interna y externamente. Os voy a hablar primero externamente para luego contaros internamente qué es lo que hacemos. Externamente, ¿qué hemos hecho? Pues en cada proyecto, y han sido de lo más variopintos y de lo más surrealistas que hemos entrado en el plano de la cultura, lo que hemos intentado ha sido, uno, ser tremendamente respetuosos, y dos, intentar que el mensaje fluya. Por lo que decíamos antes, por cuando co-creamos. Mi experiencia siempre ha sido que cuando hemos conseguido que el resultado sea bueno para los dos, y sobre todo bueno para el que lo recibe, que eso también hay que tenerlo en cuenta, ha sido cuando empiezas desde cero. Ha sido cuando empiezas a colaborar desde cero. Porque la mayoría de las veces lo que me ocurre es alguien que te llama y te dice: tengo esto, ¿cuánto me das por poner el logotipo? Ostras, pues es que no sé si así me va a encajar como debería encajarme. Pero esto es lo que normalmente nos ocurre a las dos partes. O al revés, o una empresa que dice: pues mira, es que han estrenado esto, está teniendo mucho éxito, llama a ver cuánto cuesta. Pues insisto, esto yo creo que pierde mucho la capacidad que tenemos las personas de contar y de transmitir nuestros mensajes. E internamente es verdad que lo hemos aprovechado mucho. Internamente es verdad que estamos dando un paso más allá en cuanto a la importancia dentro de la empresa de la cultura. Pero yo no quiero aleccionar a nadie en lo importante que es la cultura. Lo que quiero es que la vivan, lo que quiero es que la sientan. Y una de las cosas que hemos hecho, pues desde hace ya un par de años, claro, una de las cosas en las que nos dimos cuenta, y yo tengo la suerte de presidir el Observatorio de Innovación en el Empleo, una de las cosas que nos hemos dado cuenta de las 26 empresas que estamos ahí, entre ellas Endesa, es que los chavales cuando entran en las empresas comunican mal, no sabemos comunicación, es una de las habilidades que no tenemos, no la sabemos porque en España el sistema educativo no nos lleva por esa vía. Bueno, pues si tienes interiorizado el mensaje de la importancia de la cultura, pues yo no quiero un formador en comunicación. Yo lo que quiero es organizar con el equipo y las personas que tienen que comunicar bien, pues un curso de teatro y de arte dramático para que las personas vayan 3 pasos más adelante. Porque si soy capaz de hacer un curso, ya hago publicidad, Robert, con el muro, y soy capaz de llevarles hasta ese extremo, cuando tienen que presentar algo en la empresa, cuando tienen que hablar en público, cuando tienen que convencer de algo y cuando tienen que comunicar,
son gente muchísimo más preparada. Pero esto no lo hubiera ni pensado si no hubiera, bueno, pues tenido una cierta conexión con el mundo de la cultura o tenido una cierta sensibilidad a estas cosas. Entonces el mundo de la cultura nos abre muchas vías a las empresas, individual y colectivamente, como sociedad y como personas, pero además interna y externamente. E insisto en que creo que cuando empezamos a hablar desde el principio, en cuanto co-creamos y nos tenemos un respeto mutuo y entendemos las necesidades unos de otros, creo sinceramente que es cuando de verdad conseguimos magia. Muchas gracias. Pues sí, ajustar el tiempo. Muchas gracias, Margarita. Vamos a pasarle esto, Jesús. Y aprovechamos para saludar a Eva Ruiz Zendón. Bienvenida, se ha incorporado un poquito más tarde, está para ti. Buenos días. Director del Festival de Mérida, por si alguien no lo recuerda, desde el año 2012. En primer lugar, agradecer a la organización que me haya invitado a este encuentro. Yo creo que es muy importante que haya encuentros que las palabras empresa y cultura estén unidas. Y de lo que voy a hablar yo esta mañana, van muy unidos. Es decir, una empresa privada gestionando y dirigiendo un festival de teatro público. Este es el marco donde se desarrolla el Festival de Mérida, un teatro romano. Las características de programación son grecolatinas, grecorromanas. Es como está durante el día este monumento, este marco incomparable. Y esto es como nos gusta que esté por las noches. Es decir, a los monumentos hay que darles una utilidad. Y esa utilidad, en este caso, un teatro romano, está para que haya representaciones teatrales. Música, danza, en definitiva, que la cultura esté presente en ese espacio. Y así es como nos gusta verlo a la gente que nos dedicamos a esto. Estamos detrás. Ver que el público disfruta y está encantado con o no con lo que está viendo. Este es el espacio, visto desde arriba, del Teatro Romano de Mérida, que es el punto de programación más importante del festival. En el año 2012, el gobierno de Extremadura, el festival tenía unas dificultades, unos problemas muy gordos, arrastraba una deuda de 4,5 millones de euros y se planteó un festival que era el más longevo de España y uno de los más longevos de Europa, que se cerrase. Porque era imposible asumir la gestión y asumir la deuda de ese espacio. El gobierno de Monago decidió llamar a una serie de empresas para que presentaran una serie de proyectos, y entre ellas fue la empresa Pentación, que yo dirijo desde hace 28 años, y presentamos un proyecto que al final salió ganador, pero salió ganador con unas características muy determinadas. Asumíamos que en la empresa, el festival entregaba unas cantidades y la empresa asumía un riesgo de 1.050.000 euros en cada edición. Y si había superávit de taquilla, el 85% del superávit era para pagar la deuda adquirida por otras gestiones. Y el 15% era el beneficio de mi empresa. Una decisión muy arriesgada que fue muy cuestionada por mi personal de mi empresa porque me decían que era una locura por la situación que arrastraba. El Festival de Mérida es un consorcio formado por el Ministerio de Cultura, el Gobierno de Extremadura, la Diputación de Badajoz, la Diputación de Cáceres, el Ayuntamiento de Mérida y Caja Badajoz y Liberman. Esas son las instituciones públicas y privadas que constituyen el patronato del festival. El festival en el año 2012 no tenía patrocinadores, habían huido porque hasta Hacienda les había reclamado las cantidades que se adeudaban. Lo primero que hice yo fue sentarme con todos los patrocinadores que habían participado y decirles que no tenían que poner un euro, sino que querían que su marca estuviera presente en el festival. Me dijeron que no, solo 2 me dijeron que sí y no pusieron un euro. Le dije, fíense, confíen, esto es una tarea a 4 años. Levantar este festival es levantar una institución que es longeva
y que se inauguró en la época de la República y que ha vivido el franquismo y ha vivido la democracia y no se podía dejar. Estos son los patrocinadores que hay en estos momentos en el festival. El primer patrocinador es el Banco Santander, que nunca había participado en un evento cultural. Y en las preguntas, porque no me va a dar mucho tiempo a explicar por qué está toda esa gente ya dentro del patrocinio. Lo primero que tuvimos muy claro es que había que hacer una programación que interesara al público. El público había dejado de ir a ese espacio. Hay que tener en cuenta, y lo he dicho en la primera imagen, el Teatro Romano de Mérida tiene una capacidad de 3.050 localidades. Había que producir para un espacio muy grande, para el teatro más grande de España. No se podía producir, no se podía exhibir allí cualquier cosa. Por eso tuvimos muy claro que había que unir la programación, la comunicación, cómo vendíamos eso que íbamos a hacer. Y, en primer lugar, convencer a los artistas que podían volver al festival, que se les iba a pagar, cosa que no estaba sucediendo hasta el año 2011. Sí, es una realidad. Es decir, la imagen, y con unos lemas. El primer lema que nos inventamos fue: cuando cae la noche empieza la magia del teatro. Teníamos muy claro que queríamos transmitir a los espectadores, a los futuros espectadores, que había que volver a ese espacio, a esos espacios. El segundo año, Mérida es clásica, Mérida es teatro. Un dato muy importante: la programación de ese festival solo es grecolatina, grecorromana, muy corta, porque no hay mucha producción para eso. Había que ingeniárselas para no estar repitiendo. Cada año marcamos un lema. Este es el del último año, es decir, la edición 61. Hay que decir que el festival tiene 82 años, que durante el periodo después de la guerra se paralizó y en los años 50 se volviera a retomar. Por eso, en 83 años se han hecho 61 ediciones. La programación que se planteó, sobre todo, estaba basada en que hubiera figuras que pudieran llenar ese festival, esa programación. La edición 59, la 60, íbamos ampliando la programación cada vez más, ampliando sobre todo la programación del teatro romano y ampliando la programación off. Voy deprisa porque si no, no me va a dar tiempo y Paloma me va a dar. Te queda muy poquito. Actividades paralelas que se hacen en el festival. Otros espacios que hemos recuperado para la programación: el Templo de Diana. Y ampliamos fuera de Mérida, desde hace 2 años, otro teatro romano que está en Medellín, a 40 kilómetros de Mérida, donde se programan también. El Teatro Romano de Regina. Es decir, se han ampliado las programaciones a los distintos teatros romanos de la región de Extremadura. Y nos inventamos unos premios que tuvieran, sobre todo, que se transmitieran en televisión española y tuvieran una trascendencia y que vieran el monumento, y que esto ha permitido que viniera muchísima más gente, porque más de 400.000 personas lo veían por televisión. Voy a dar datos, voy a pasar al siguiente. Datos de existencia. Yo cogí el festival en el año 2012. El año 2011 había 52.500 espectadores. En el año 2015 hay 158.302. Hemos triplicado la audiencia año a año. Como pueden ver, el año 2012 fueron 67.000, 87.000, en el 13 123.000 y 158.000. Habíamos conseguido el objetivo que nos habíamos marcado, que el público volviera y que el público disfrutara de las representaciones del festival. Aquí tiene la curva ascendente no solo hay teatros, sino hay exposiciones, hay promoción, es decir, se ha ampliado para que llegara al máximo posible de gentes. Tenemos los datos muy importantes de dónde viene la gente a Mérida, al festival, para saber dónde tenemos que incidir en la comunicación del festival. Desde Extremadura, desde Madrid, Andalucía, Castilla-La Mancha, son datos del 2013, 2014 y 2015. De Madrid vienen 35.000 personas. Es donde más se incide la comunicación.
que pagan con tarjeta de crédito. Estos son datos de que pagan. Por eso pueden decir que Badajoz y Mérida, que es donde mayor gente va, la gente que paga con tarjeta de crédito, que es de donde tenemos los datos de la gente que va. Y la repercusión en medios. En el año 2012 hubo 1.138 noticias que hablaron del Festival de Mérida con un impacto mediático en valor económico de 3 millones de euros. En el año 2015 hubo 7.560 noticias con un valor en impacto mediático económico de 37 millones. ¿Qué quiero decir esto? ¿Por qué tenemos estos datos? Porque hemos convencido a los patrocinadores de que es muy importante que estén en ese festival, que estén colaborando con ese festival. Y como pueden ver, en la prensa escrita, en la radio, en la televisión, en internet, hemos pasado de 182 noticias a 2.900 noticias. Y las redes sociales han sido claves para la programación, para que se pudiera contar lo que es la programación del festival. ¿Cómo voy de tiempo? Pues deberías terminar ya. Bueno, ya termino. En resumen, colaboración público-privada. Fundamental que se dé esa colaboración entre la iniciativa pública y la iniciativa privada, que se puedan, es decir, da igual quién lo gestione. Lo que hay que hacer es una gestión correcta, una buena gestión, porque si no al final se va todo abajo. La cultura precisa de reposo para construir, no de prisa para sustituir. Muchas gracias. Vamos a poner el maldito por ahí. Ella es Eva Ruiz-Zendón, que como decíamos antes es directora de marketing de Mastercard en España y Portugal. Buenos días. Bueno, lo primero, disculpas por haber llegado un poquito tarde, pero cosas del directo y es un buen sitio para decirlo. Hoy coincidía con otro evento que teníamos nosotros, pero la verdad que desde que tuve conocimiento de esta iniciativa, mi compañía y yo en representación de ella teníamos muchas ganas de participar porque tenemos mucho que agradecer al mundo de la cultura. Y voy quizás a dar algún paso hacia atrás en el pasado para daros un poco de contexto. La verdad que mi presentación no tiene ninguna gracia, con lo cual voy a prescindir bastante de ella. Pero básicamente todos yo creo que recordáis ese no tiene precio para todo lo demás Mastercard, que éramos bastante activos en televisión hace unos años, sobre todo según aterrizábamos en España y consolidábamos nuestra posición. Era una estrategia bastante global de Mastercard. Mastercard es una empresa relativamente pequeña, en todo el mundo no más de 10.000 empleados, y que verdaderamente ha crecido de una manera con cierta agresividad, como quien dice, pero construimos un poco toda nuestra vida durante 18 años al menos, los últimos 18 años, alrededor de ese priceless o no tiene precio. Sí que es cierto que una vez que ya te conocen, enfocarte solamente en una estrategia de branding no tiene mucho sentido. Además, simplemente lo sabréis un poco, vosotros probablemente como usuarios particulares no elegís tener una Mastercard o no, básicamente os la ponen en la mano. Entonces construir cariño se tiene que hacer de otra manera, construir afección a la marca se tiene que hacer de otra manera. Y nosotros lo hemos hecho de distintas maneras. Usamos tele en el pasado, deporte muchísimo. De hecho, bueno, UEFA Champions League, cumplimos 21 años de patrocinio este año y la verdad que, bueno, pues digamos que es como un activo maravilloso que nos da muchísimo juego, tremendamente complejo de manejar también. Pero bueno, para alinear, digamos, un poco nuestros esfuerzos de inversión a nuestros objetivos de negocio, porque todo está en el origen para una empresa cotizada en bolsa, ahí tiene que radicar todo. Se comenzó a desarrollar, a gestar en el 2010 una plataforma que se llama Priceless Cities, muy ligada a generar contenido en ciudades claves de los mercados principales de Mastercard para generar una oferta de ocio diferencial para nuestros titulares, tanto aquellos que vivían en estas ciudades como para quienes las visitaban, ya fuese de dentro de esos propios países o desde el extranjero, pero que nos permitiese construir una capa, digamos, de beneficios un poco diferenciales que también sirviese a aquellas entidades que nos utilizan como marca en sus productos para que sus tarjetas sean aceptadas globalmente, para que tuviesen como una especie de solución de fidelización llave en mano.
Y así comenzó en 2011 con el lanzamiento de Nueva York como Priceless New York, esta propuesta de ocio que se replica a día de hoy en 40 ciudades diferentes, con lo cual aquí hay un elemento de globalidad muy interesante que luego volveré a traer a la palestra. Pero realmente, ¿qué es este programa? Pues este programa lo que hace es aliarse con, digamos, que los partners más icónicos de una ciudad, más representativos del ADN de esa ciudad, de su cultura, de su oferta gastronómica, de su ocio, para generar contenidos ad hoc para titulares Mastercard. ¿Y qué pasa con estos contenidos? Pues este es un programa de marketing y es una herramienta de fidelización, y básicamente todo está a disposición de nuestros titulares en una plataforma de e-commerce en la que pueden adquirir este ocio tremendamente subvencionado, porque es una plataforma de marketing, no es, digamos que no esperamos obtener desde luego ningún tipo de beneficio de esta propuesta, es nuestra inversión, como quien dice, en amor a nuestros titulares. Entonces, cada ciudad a lo largo de estos últimos años que se ha ido lanzando en el programa ha generado un poco esas relaciones en el mercado con actores clave del mundo de la cultura, entre otros que ya mencioné. En el caso de Madrid, nosotros lanzamos Priceless Madrid en el 2011, en medio de una crisis financiera bastante complicada que afectaba directamente a nuestros clientes, y comenzamos el programa pues apostando nosotros mismos por comunicarlo, por invertir nosotros en medios. Pero me voy un poco al meollo, a cómo construimos ese contenido. Lo cierto es que cada uno de los partners a los que nos hemos dirigido, siempre en nuestras primeras reuniones siempre decimos algo que les deja un poco descolocados, que es si tuvieses dinero, ¿qué te gustaría hacer? Porque es verdad que el mejor contenido lo generan nuestros propios partners culturales. Hay cosas maravillosas que a lo mejor les cuesta a ellos mismos por su propia, obviamente, su necesidad de rentabilidad y su necesidad de priorización. Hay cosas que a veces no pueden hacer. Entonces, os diré que las cosas más locas las hemos hecho precisamente a raíz de una idea que tenía el propio partner. Centrándonos en la parte de cultura, por ejemplo, en el caso del Thyssen, que fue una relación que iniciamos un poquito antes del lanzamiento de Priceless Madrid. Nosotros patrocinamos la apertura del Thyssen los lunes, pero ya para integrar en el programa de Priceless Madrid directamente, incorporamos algunos contenidos que en la práctica se tradujeron en que, por ejemplo, su sala de conservación solo está abierta una vez al año para un grupo de 10 personas, y ese grupo son titulares de Mastercard. Y los titulares de Mastercard pueden acceder a esa experiencia a través de nuestra plataforma. Otro ejemplo a lo mejor de actividad un poco más alternativa, con ellos hemos hecho, por ejemplo, conciertos dentro del propio museo. El que hicimos el año pasado, por ejemplo, fue el Fandango, pues con visita guiada por el museo, visitas temáticas que diseñamos ad hoc con ellos para nuestros titulares, y luego pues nada, hacemos ahí un picoteo estupendo. Realmente, vamos, menciono el Thyssen porque fue uno de los partners más, digamos, que estuvieron de la mano con nosotros en este programa al inicio, pero tenemos muchos otros que nos han acompañado en este camino. Hablando de grandes actores, podemos hablar del Thyssen, pero cuando hablamos de teatro, tenemos partners, digamos, tan dispares o con ofertas tan complementarias como puede ser un Teatro Real, Teatros del Canal, que también hemos colaborado durante mucho tiempo con ellos, o Microteatro, con quien tenemos una relación estrechísima, quienes han diseñado obras para nosotros alrededor de las distintas temáticas del programa. En términos, por ejemplo, de música, pues nosotros hemos disfrutado, porque lo disfrutamos mucho, de un acuerdo con Warner Music, a través del cual generamos contenidos exclusivos con artistas, desde cenas privadas con un grupo pequeño de fans, a prácticamente, bueno, por supuesto, meet and greet, pero que intentamos que sea un poco diferente, porque el meet and greet está un poquito comoditizado últimamente. Pero luego también hemos hecho acuerdos directos con artistas, como es el caso de Dani Martín. Y luego tenemos, bueno, contenidos internacionales de los que nos aprovechamos. También, ¿qué otro tipo de cosas trabajamos? Pues, o quizás uno de los secretos del programa, y luego iré hablando un poco de lo que nosotros buscamos en un partner y que creo que nos ha salido bien, pero una de las cosas que nosotros también buscamos es la mezcla.
Pienso en microteatro. Microteatro lo hemos integrado con contenidos de gastronomía, por ejemplo, y lanzamos un concepto muy cocinado, muy en petit comité, que era el Meet and Eat, y entonces teníamos pues, en un mismo evento a Carles Francino con Paco Roncero, cocinando juntos, y titulares Mastercard, un pequeño grupo, pues disfrutando de ese momento. Cruzamos muchísimo contenidos. Microteatro también nos lo hemos llevado a sitios bastante inusuales. Entonces yo creo que eso nos ha permitido generar un contenido muy rico, que los partners ven la riqueza que se genera con ese contenido, que nos hemos unido mucho a la hora de comunicar y digamos que hacemos como una especie de puesta en común de canales de comunicación para juntos llegar a más. Pero luego en términos de relación yo creo que se trata de contar la experiencia de uno. ¿Cómo voy de tiempo? Pues te queda contar esa experiencia. Nuestra experiencia esencial es la sinceridad, el manejar bien las expectativas de uno y otro lado, buscar ser sinceros a la hora de elegir partners culturales que compartan tus mismos valores para que no chirríe esa colaboración y se entienda desde fuera, y sobre todo estar abierto a una curva de aprendizaje, porque existe, con los partners culturales para ser capaces de producir juntos el mejor contenido. Gracias. Gracias, Fernando. Habíamos dicho al principio que si alguien tenía alguna pregunta, y de momento aquí hay, no sé si una muy larga o tres. Pregunta para cualquiera de los ponentes. Gracias. Por si acaso. En toda comunicación el lenguaje es fundamental. ¿No os parece que en general el mundo de la cultura conoce poco el lenguaje de la empresa y viceversa? ¿Y qué podríamos hacer para resolver esto? ¿Puede responder cualquiera? No sé quién le apetece más o quién... Me gusta mucho la pregunta, porque efectivamente, o sea, como decía antes, en el café, algunos compañeros, mirad, efectivamente es cierto, pero el problema es que la empresa, por lo menos mi empresa, está convencida de que tiene que tener un nuevo discurso, no sé si un nuevo lenguaje, pero un nuevo discurso. El problema es que no sabe formularlo. Sabe que el discurso que ha tenido hasta ahora y el lenguaje que ha utilizado hasta ahora es insuficiente, es antiguo, queremos contar cosas nuevas, queremos contar historias, pero el problema es que estamos con un diccionario cuyos términos no están adecuados a la historia que queremos contar, balbuceamos más que contar cosas. Yo creo que hay un punto de encuentro ahí con la cultura muy interesante, porque si algo es propio de la cultura es construir discursos, construir lenguajes. Ahí hay un punto de encuentro importante. Antes decía no sé quién de vosotros, me ha parecido fantástico, que la gente llega a las empresas y no sabe comunicar, no se lo ha hecho tu Margarita. Cuidado, no saben comunicar ni los que estamos en comunicación, bueno, a la vista está, ni los que estamos en comunicación. Es decir, tenemos un problema, yo me acuerdo siempre de una frase que decía Bertolt Brecht, que dice que es trágico la situación del que quiere comunicar y no sabe a quién y no encuentra a quién, pero más trágico todavía es la situación del que quiere recibir comunicación y no encuentra de quién. Yo creo que esa es la tragedia que tenemos ahora mismo algunas empresas que queremos comunicar. Nosotros no somos capaces más que hacer un discurso un poco balbuceante, y hay gente que en el fondo estaría encantada de escuchar nuestro discurso, pero no encuentra la manera de que se lo contemos. ¿Hay un punto de encuentro ahí entre cultura y empresa? Sin duda ninguna. Y de verdad yo creo que muchas cuestiones, dice, vamos a comunicar ¿en qué idioma? Porque para comunicar el idioma tiene que ser común, por lo menos en un porcentaje razonable, porque si no, no hay forma de hacerlo. Y yo creo que de verdad el lenguaje, por lo menos el de mi empresa, intenta modernizarse. En esto que he contado antes del Open Power, insisto, si lo ponemos en manos de cualquiera de vosotros, de los que pertenecéis al sector de la cultura, diréis, hombre, en fin, vale, majos, pero hombre, esto es insuficiente, vale, de acuerdo. Pero estamos intentando con el tema de Open Power cambiar hasta los términos. No hablemos más de este adjetivo, no utilicemos más este adjetivo, dejemos de decir que la empresa quiere ser líder, que la empresa quiere buscar la excelencia, y por Dios, como decía Nietzsche, son monedas gastadas, que ya la hemos utilizado tanto y han corrido tanto de mano en mano, que ya no tienen relieve. Hay que buscar un nuevo lenguaje. ¿Somos capaces de hacerlo directamente desde la empresa? Ya nos gustaría. ¿Podemos encontrar un punto de encuentro con gente de la cultura? Seguramente sí. Gracias. ¿Alguien quiere apuntar algo? Sí, Jesús Limarro. Pero yo me pongo en el otro lado, de la gente que hacemos cultura también tenemos que cambiar el discurso, porque si no va a ser muy difícil que nos entendamos. Es decir, todos tenemos, yo creo que un discurso bastante caduco y tenemos que adaptarnos a las nuevas situaciones que no sabemos cuáles tienen que ser.
Pero foros como este y encuentros como este, en que la empresa y la cultura están de la mano, yo creo que son bastante fructíferos. Yo sí me he encontrado con situaciones en las que, cuando yo me sentaba con el director general del Banco Santander España y me decía, ¿por qué te tengo que dar dinero? Y dije, no, es que no quiero que me des dinero. Es decir, es que una de las cosas que la gente de la cultura tenemos que aprender es que no tenemos que pedir, sino tenemos que ofrecer, ¿no? Y yo creo que esa es una de las cosas que hay que hacer, ofrecer. Hay una... sí, perdón. Es muy corto. Vale, A mí también me gustaría decir que no solo es un tema de lenguaje, sino que también es un tema de contenidos. Muchísimas veces desde la cultura vemos con mucho recelo el mundo de la empresa privada y al revés. Entonces, o confiamos los unos en los otros, y creo que simplemente con la confianza lo del lenguaje llegará solo. Hay una pregunta que va dirigida o bien para ti, Nuria, o bien para Margarita Álvarez. Da la impresión de que las empresas preferís patrocinar vuestros propios proyectos. ¿Es así? ¿Por qué? Empiezo yo si acaso. Digamos, yo en este sentido no hablaría como empresa, sino como, digamos, desde el punto de vista Fundación Bancaria, por propios estatutos, lo que tiene son una serie de recursos para realizar actividad propia, con lo cual no se trata de escoger, se trata un poco también de lo que marca la ley y de lo que marcan los principios fundacionales de nuestra propia institución. Diferente es cuando hablamos de la parte bancaria. La parte bancaria sí tiene su parte de patrocinios, pero no la parte de fundación. Pasamos a Deco. Sí, yo en nuestro caso al revés, me limitaría mucho, porque al final, bueno, pues lo que yo pueda crear desde el punto en el que estoy, desde la situación y mi circunstancia, es mucho menos rico de lo que me llega cada día. Lo que sí que, lo que hablábamos antes, lo que me llega cada día tiene que tener un sentido para mí. Esto no es, pues lo que decíamos antes, no, es que me ha llegado una cosa que me ha encantado, voy a poner un logo y ya está. No, tiene que tener un sentido para la historia que yo quiero contar. Pero todo lo contrario. De hecho, por eso os decía que nuestro ámbito actual es tan amplio, porque lo que hacemos es recibir, lo que hacemos es ver de todo lo que hay ahí fuera, de las cosas que interesan, de las cosas que funcionan y de la gente que está haciendo cosas interesantes, en dónde puedo aportar yo algo. Pero si todo dependiera de lo que yo cree, que soy mucho menos creativa de cualquiera de las personas que estáis aquí, mi oferta sería muy limitada. Entonces lo que quiero es lo contrario, lo que quiero es ver qué está ocurriendo en el mundo. Yo a mi equipo siempre le digo, la conciliación suya me interesa como individuos, pero me interesa además porque necesito que vivan las cosas que están pasando ahí fuera. Necesito que vayan a un concierto, que vayan a un no sé qué, que vayan a un no sé cuántos, y que cuando vuelvan me digan, ostras, pues ¿sabes lo que está funcionando muy bien? ¿O sabes una cosa que me emocionó? ¿O sabes una cosa, lo que hablamos los marketingianos de la experiencia, de qué experiencia han vivido en las personas, de qué? Y eso las creáis vosotros, hombre, yo intento crear las mías, pero sería tan limitado si no me adaptara a lo que está ocurriendo ahí fuera, y si no captara todo eso y si no intentara contar mi mensaje a través de lo que otros hacen, sería tremendamente limitado. Gracias, Margarita. Hay otra pregunta, no específica para quién. ¿Qué debe tener un proyecto cultural para captar tu atención? ¿Eres tú, empresa, la que los busca o recibes y seleccionas los proyectos? Iba un poco con lo que estabas hablando. Sí. En nuestro caso particular, nosotros lo que buscamos en un proyecto es que, lo mencionaba Margarita, y quizás se haya mencionado más ampliamente, que no se nos llegue con un paquete de estos son los 3 niveles de patrocinio, y nosotros estamos buscando siempre integración en el proyecto de una manera que sea coherente, pero de una manera que se genere una experiencia diferencial y memorable para los titulares Mastercard. Ya no estamos buscando nuestro logo, estamos buscando una integración coherente de contenidos y en unos costes que sean entendibles. Otra pregunta que tampoco tiene destinatario, pero ¿qué hay de la cultura dentro de la empresa de cara a los empleados? Que bueno, es un poco... Sí, yo lo que os contaba antes, es un ámbito que estamos empujando cada vez más. No hay ni un evento en el que participemos en el que no hablemos de, oye, mis empleados, ¿qué? ¿Cómo pueden venir? ¿Cómo pueden vivirlo? ¿Cómo pueden sentirlo? No estamos en ningún evento, en ningún acto, ni en ninguna iniciativa
que todos los empleados la sientan como propia, que no la sientan como ilusionante y que no les aporte algo. Y desde luego lo que hablábamos antes, pues oye, si tenemos que hacer un curso de algo, vamos a ver cómo podemos darle una vuelta, vamos a ver cómo puede ser de una manera diferente, de una manera mucho más creativa, y si ya le podemos poner la guinda de que tenga un punto cultural, ya es perfecto, si ya, porque combinas todo. Pero insisto en que todo lo que, en cualquier cosa en la que participamos, buscamos que haya personas fuera de la empresa que se beneficien, que tengan una primera experiencia laboral, o que tengan una primera experiencia con la marca, y desde luego que los internos vivan eso como propio, porque es la manera en la que yo genero ese sentimiento de orgullo, ese sentimiento de, ostras, cómo mola lo que hace mi empresa, qué gusto trabajar aquí. Pregunta para Pablo, ¿le querías apuntar algo? Hay una pregunta luego para ti concreto, o sea que así. ¿Por qué crees que tienes el micrófono detrás, por favor? ¿Por qué crees que la publicidad es uno de los sectores que más se apoya en la cultura como contenido? No tengo claro de que sea uno de los sectores que más apoya la cultura. Lo que sí tengo claro es que estáis hablando de empresa y cultura, y a veces, yo no sé si a vosotros pasa, tengo la sensación de que unos hablan en onda media y otros en FM. Y las agencias de publicidad tenemos una ventaja, y es que podemos funcionar muy bien como decodificadores, ¿no? Entonces, no sé si estoy respondiendo a la pregunta, pero en el fondo... Como no sé quién la ha hecho, no sé... En el fondo no tengo muy claro, o sea, a nosotros, los publicitarios, nos interesa tanto la cultura, ¿no? Lo que sí nos interesa es decodificar. Nosotros entendemos lo que es el mundo del marketing, tenemos profesionales formados en el mundo del marketing. En esas empresas incluso hay cruces de profesionales, gente que empieza en el mundo de las marcas y después acaba en las agencias o viceversa, es decir, sí que hablamos en esa misma frecuencia de onda, y a su vez tenemos en nuestras plantillas, y cada vez más, profesionales que vienen también de vuestro mundo. Desde ese respeto mutuo, nosotros lo que hacemos es incorporar gente que viene del mundo del entretenimiento, de la cultura, ¿no? Con lo cual podemos ser un buen decodificador. Pues yo os hablaba antes de ejemplos cuando hemos hecho alguna obra de teatro, no es sencillo, porque las marcas, y es normal, las marcas, hablábamos antes de storytelling, ¿no? Cuando hablamos de storytelling todo el mundo inmediatamente piensa en su historia, ¿no? Y las marcas más. Si yo tengo una historia muy buena que contar yo conmigo de mí, cuando lo importante quizás es si somos capaces de crear una historia relevante, interesante para la audiencia a la que me dirijo. Fijaros que estáis hablando de empresa y marca cuando deberíamos de estar hablando de la audiencia. Yo creo que el mundo de la cultura sí tiene muy claro que vive o la gran mayoría, vive por y para su audiencia. El mundo de las marcas yo creo que cada vez tiene mucho más claro que ya no solo tiene consumidores, sino que tiene audiencias, que tiene personas a las que tiene que cautivar, que me ha encantado la palabra que empleáis antes, que casi enamorar, ¿no? Y ahí las agencias de publicidad yo creo que podemos hacer un papel bueno de decodificación, de colaboración. Pues eso ha respondido. Pregunta para el rector. Ojalá la cultura, las gentes de la cultura y la gente del espectáculo, del teatro, de la música, de la danza, tuviera en cuenta la audiencia. Ojalá. El problema es que no se tienen. Por eso se dan las circunstancias que se han dado y el modelo que yo he explicado. Es decir, hay que pensar para quién produces, para quién quieres mostrar. Que a veces la gente de la cultura no pensamos. Hay que pensar para una inmensa mayoría de público que al final la cultura es una minoría, pero una inmensa mayoría de esa minoría, que pocas veces se piensa a veces, ¿eh? Quizás que el baile no debería ser, desde luego, no suelto, quizá tampoco agarrado, sino una coreografía, ¿no? De empresa, cultura, espectadores, medios de comunicación, las redes, las agencias de publicidad. Yo quería añadir una cosa muy cortita. Venga. No, que para mí también es muy importante. Hemos estado hablando de proyectos, hemos estado hablando de muchísimas cosas, pero yo me he fijado, yo soy del mundo de la música, y entonces aquí, de los que estamos sentados, hay 4 patrocinadores del Teatro Real. Sí, a mí también me ha llamado la atención. Señores, hay muchas iniciativas muy interesantes en todo el territorio, con lo cual a mí me gustaría muchísimo también hacer un poco una llamada general a los del mundo de la cultura y del mundo de la empresa a pensar que todo lo que es la capilaridad del territorio, que seguro que hay clientes de Mastercard, que hay clientes de 1000 sitios en todos los rincones del país,
Y entonces muchísimas veces esos modelos tan centralizados son muy interesantes, pero yo os aseguro que hemos vivido experiencias interesantísimas cuando también hemos salido de las grandes urbes y de los grandes momentos. No, por supuesto, es